Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Auspicio de Enel. La tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo. Un comienzo de semana intenso en la coalición oficialista. Tenemos nueva presidenta de la UDI, que es la misma que hasta hace un par de días atrás. Jacqueline Van Rysselberghe ganó en una elección más estrecha quizás de lo esperado a Javier Macaya y se consolida al mando del partido que ha sido emblemático durante las últimas décadas. Pero también hay otros movimientos dentro de Chile Vamos que llaman la atención. ¿Qué dejó la visita de Bolsonaro? ¿Cómo también hay o no un resurgimiento del pinochetismo? Todas cosas que pasaron este fin de semana y que vamos a analizar en nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida a la tercera PM en Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. 5 de la tarde con 1 minuto. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. Los saluda Sebastián Rivas y estoy con el editor de política de La Tercera, Daniel Labarca. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Sebastián. Daniel, ¿dónde estaba hace un año a esta hora? Estábamos Un piso arriba del edificio de La Tercera. Empezando a esperar los... Sí. Nicolás Vergara, que viene en unos minutos más, también estaba acá porque era el día de la segunda vuelta electoral. Exactamente, hace un año exacto se produjo la segunda vuelta, ganó Sebastián Piñera. De hecho, hoy día a la noche Sebastián Piñera conmemora esa fecha con todos los parlamentarios oficialistas en Cerro Castillo. Y bastante movida le tocó la conmemoración en términos de hitos que han ocurrido de partida, y yo creo que es tal vez lo más relevante en el mediano y largo plazo. Partamos por ese punto. La reelección de Jacqueline Van Rysselberghe, que de nuevo más o menos era la apuesta más segura dentro de las dos, pero que de todas maneras terminó con una elección mucho más estrecha. Es la elección más estrecha que ha habido en la UDI en la historia, no es decir demasiado, pero 3 puntos de diferencia contra Javier Macaya marca que efectivamente hay un partido que tiene 2 miradas al interior, que es algo que hasta hoy día era bastante difícil de decirlo. Exactamente, eso es sin duda el dato más relevante de la elección de anoche, de ayer en la UDI. Los resultados oficiales todavía no han sido publicados, pero todas las informaciones de ambos bandos dan a entender que la diferencia no es de más de 3 puntos, 51-48, 52-49, 51-49, perdón, y marcando un escenario inédito, como tú señalas. Recordemos que hasta hace 10 años no habían elecciones en la UDI. Claro. La directiva representaba a todo el partido porque se llegaba a un acuerdo de quién tenía que ser el presidente. Pero todas las elecciones posteriores, que fueron las elecciones que Juan Antonio Coloma le ganó a José Antonio Kast, y todas las elecciones anteriores siempre hubo una diferencia muy marcada, 70%, 65%. Ahora estamos hablando de 2 bandos prácticamente divididos por la mitad. Ambos bandos han dado a entender ese nuevo escenario. La lista de Macaya, que es la que perdió, ha puesto arriba de la mesa que este es un escenario distinto, donde Jacqueline Van Rysselberghe se tiene que hacer cargo de una realidad interna distinta, y eso es fundamentalmente el escenario que va a tener que enfrentar a Jacqueline Van Rysselberghe para adelante, y es el principal desafío de cómo su liderazgo, que según sus detractores es personalista, tiene algunos tintes medio autoritarios, va a desenvolverse en una realidad bastante distinta a la que enfrentó ahora. No, Daniel Labarca, hay cosas que en la UDI sí no cambian. Hay un tema que está sobre la mesa, que es que la diferencia probablemente al final va a ser en torno a 500 votos, que es una diferencia exigua en cualquier elección. Sin embargo, ayer Javier Macaya, no bien se habían hecho los primeros cómputos, estuvo para reconocer la victoria de Jacqueline Van Rysselberghe, digamos, en una elección tan estrecha que uno podría haber pensado, bueno, hay incentivos, por ejemplo, para pedir recuento, para esperar hasta el último voto. No, y tomando en cuenta los antecedentes de esta elección, o sea, una elección que se suspendió producto de los errores del voto electrónico, donde hubo cuestionamientos al padrón electoral del partido, y sin embargo, hasta ahora no se ve ningún atisbo de impugnación o de ánimo de impugnar una elección que, como tú bien dices, debería tener menos de 500 votos de diferencia. Por ende, lo que hay que empezar a hablar es cómo se viene el segundo mandato de Jacqueline Van Rysselberghe. Recordemos que ella fue elegida hace 2 años en la elección que le ganó a Jaime Belolio, quien se convirtió en la gran referencia de la oposición interna, pero con un 30% de votos sacó Belolio hace 2 años. O sea, ahora vamos a tener a un líder de la oposición interna que va a estar del orden del 48%. Es prácticamente la misma fuerza electoral que la ganadora. Y también con una realidad que se confirma, ya se advertía en la campaña, pero que se confirma, que es el complejo escenario que tiene Jacqueline Van Rysselberghe en el Congreso.
Claro. Porque la bancada de diputados mayoritariamente apoyó a Javier Macaya y da la idea que va a ser una bancada que se va a independizar de cierta manera de la mirada que tenga el partido, porque es una bancada que se manda sola, entre comillas. Ahora, con más de 20 diputados a favor de Javier Macaya. Ahora, con todo, Daniel Labarca, y más allá del análisis que tú marcas y que está súper bien, digamos, en términos de la complejidad que enfrenta Van Rysselberghe en este nuevo periodo, también el hecho del triunfo de ella marca el peso político que tiene, porque en esta elección en particular, muchos de las figuras históricas de la UDI, de los coroneles, expresidentes del partido, todos hicieron bastante público su respaldo a Macaya en vez de a ella. No, y de hecho ella lo remarcó en su momento, y en el sentido de que ella representaba una suerte de renovación del liderazgo al interior del partido, ella lo veía desde la perspectiva de cómo las bases habían tenido más participación, y en algún momento enarboló una crítica hacia los acuerdos entre cuatro paredes, hacia los caudillismos del partido, en una crítica que algunos leyeron indirectamente que apuntaba a los ex coroneles, a los denominados coroneles. Esta elección marca, yo creo, el fin de los coroneles en la UDI. Fin de los coroneles, así de... O sea, Jovino Novoa, por temas de salud y porque él ya salió de la primera línea, no está en la primera línea. Pablo Longueira también ha decidido estar fuera de la primera línea, y el único coronel que participó activamente en esta elección, que fue Juan Antonio Coloma, fue derrotado. Ahora, Daniel Labarca, el hecho de que Jacqueline Van Rysselberghe, con una estrategia bastante agresiva, bastante enfocada en los votos más conservadores, con apariciones, por ejemplo, como las que tuvo durante los últimos días con el hijo de Jair Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, en varias instancias, marca también que estamos viendo una posible derechización de la UDI, que digamos que los votos se fueron para ese lado, que es un fenómeno que también está pasando en otras colectividades de Chile Vamos, y donde estamos empezando a ver que habían bloques que quizás no teníamos computados que existían y que existen de forma bastante más prominente de lo que uno pensaría. Exactamente, o sea, los movimientos que hizo Jacqueline Van Rysselberghe durante la campaña y que partieron con la visita a Jair Bolsonaro en Brasil, apuntaban justamente a consolidar el voto de la derecha más dura que está dentro de la UDI. Y eso en el entendido, y los análisis apuntan a eso también, de que por afuera tiene a José Antonio Kast corriendo, generando mucha simpatía en ese sector más duro de la UDI, en el sector más tradicional de la UDI. Buena prueba de ello es lo que ha sucedido en los últimos días, con que el diputado que identifica mayormente ese sector, que es Ignacio Urrutia, decidió irse de la UDI, pese al triunfo de Jacqueline Van Rysselberghe, para irse al movimiento de José Antonio Kast. De hoy día en la tercera, digamos. Exactamente. Entonces, ese es un factor externo que Jacqueline Van Rysselberghe tuvo que tomar en cuenta para su campaña, que era cómo cautivar a esa gente que de cierta manera ha sentido una simpatía por lo que está representando José Antonio Kast fuera de la UDI y fuera de Chile Vamos. Pero eso se mezcla con lo que tú bien dices, una realidad bien particular de los últimos días, de las últimas semanas, donde el protagonismo de José Antonio Kast es cada vez más fuerte. Él tiene muchos vínculos con parlamentarios del bloque oficialista, con parlamentarios de Chile Vamos. A eso se agregó la visita de Eduardo Bolsonaro, que vino a revolucionar un poco ese ambiente, y la frutilla del postre es lo que ocurrió el sábado en el cónclave de RN, en el Consejo General de RN, con el discurso de la diputada Camila Flores, a su vez muy afín a José Antonio Kast, quien hace una defensa bastante particular de Pinochet. Claro, reivindica el pinochetismo. Reivindica el pinochetismo. Lo que hoy día por lo menos ha generado múltiples comentarios, fue objeto de análisis en el Comité Político hoy día, obligó a un pronunciamiento de Mario Desbordes, presidente de RN, y a un pronunciamiento del gobierno en un tema que es particularmente espinudo para este gobierno. Cecilia Pérez hablaba de la tolerancia a la diversidad, a la hora de decir que no le incomodaba que una diputada de su bloque, de su partido, en este caso de Cecilia Pérez, hiciera una defensa del pinochetismo. Y en el caso de Mario Desbordes también tuvo que salir a valorar la diversidad y tolerar las distintas expresiones que hay dentro del partido. Pero se está agudizando esa situación al interior de RN. Bien sabemos que la bancada de RN es muy particular, tiene a evangélicos, tiene a conservadores, tiene a liberales, tiene a pinochetistas en este caso. Es una bancada bastante más heterogénea de lo que uno pensaría a primera vista. Sí, es la bancada más grande, 36 diputados, y Mario Desbordes siempre ha hecho una defensa de la diversidad que tiene en esa bancada, pero esa diversidad, si sumamos esto a lo que pasó la semana pasada con los dichos polémicos del diputado Leonidas Romero, en algún momento eso va a ser crisis, porque es demasiada la diversidad
y son comentarios y opiniones de diputados que generalmente generan mucha controversia. Claro, y además, bueno, ya han generado reacciones. Por ejemplo, el diputado Andrés Lonton, también de RN, decía que cada vez que escucha hablar de Pinochet se le revuelve la guata. Entonces, para lado y lado, se instaló una tensión de nuevo que era bastante inesperada, digamos. O sea, más allá de lo que uno pudiera suponer, como que hablar de pinochetismo era terreno que parecía ya bastante zanjado de que no era ese el tema de Chile Vamos, digamos. Y menos en RN. En general, la figura de Pinochet siempre ha estado más asociada a la UDI. Y lo que decía, Mario Desbordes había logrado controlar esta situación interna que tenía en la bancada. Él siempre valoró la diversidad, la fomentaba la diversidad, pero lo que tú marcas respecto a la opinión entregada hoy día en la tarde a latercera.com por Andrés Lonton, sí, marca yo creo que marca un antes y un después en el sentido de que se está evidenciando la fractura interna en la bancada, porque Lonton representa al grupo de liberales, entre comillas, es un grupo de 4 o 5 diputados liberales, y sus críticas fueron muy duras hacia Camila Flores, muy, muy duras. Todos estos sectores probablemente se van a encontrar hoy día en la noche en Cerro Castillo, porque hay fiesta de celebración del primer aniversario del triunfo en segunda vuelta de Sebastián Piñera contra Alejandro Guillá, eso de las 8 de la noche. Eso de las 8 de la noche en Cerro Castillo, en Viña del Mar. Muchas gracias, Daniel Labarca, editor político de La Tercera, por estar conversando hoy día con nosotros acá en La Tercera PM sobre este tema que ha marcado la agenda de la jornada. 5:11. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Es un tema que ha acaparado bastante discusión, es el de TVN, y en relación no solamente a los dimes y diretes internos que ha tenido, las salidas del presidente del directorio y del director ejecutivo del canal, sino también con respecto a qué es lo que se hace hacia adelante. Y eso nos lleva también a plantearnos una mirada más global con respecto a qué hacer con la televisión pública, qué es lo que pasa con la televisión pública del mundo, cómo se entiende esta figura, qué modelos hay dando vuelta y cuáles son los ejemplos positivos y negativos, o más bien exitosos y no tan exitosos, dentro de este abanico de diferentes resoluciones que ha habido para esta iniciativa, esta situación de tener televisiones públicas. Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, bienvenido a La Tercera PM. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sebastián. A ver, esto es un poco irnos a viajar por el mundo. Cuando uno habla de televisión pública, Claudio, ¿qué ejemplos vienen a la cabeza, digamos? ¿Cuál es el más típico? ¿Qué formas en otros lugares han resuelto lo que hoy día estamos discutiendo nosotros con TVN? Bueno, hay muchas formas, y eso apunta a que nadie tiene un modelo que sea la clave total del éxito de la televisión pública. Hay modelos que naturalmente son muy exitosos y que tienen que ver con la idiosincrasia de un país, los sistemas políticos, los sistemas económicos, etcétera. Y por tanto, la varita mágica de la televisión pública no puedes decir tú, esto le fue bien en este país, por tanto yo lo replico en otro país, sobre todo en el caso de Chile, que son mercados más pequeños, otro tipo de economía, etcétera. Pero si hablamos de televisión pública, el gran ejemplo, el paradigmático, siempre es la BBC inglesa. Siempre es, no solamente por su calidad, que todos más o menos los que vemos televisión, hemos visto televisión, la reconocemos a través de su periodismo, de sus series, etcétera, sino que también a través de su modelo de financiamiento, que ha sido siempre el ejemplo de cómo financiar de alguna manera una televisión pública de calidad y desprendida del gobierno de turno. ¿Qué es esto? Básicamente pagar un canon que lo paga la población inglesa. Cada hogar que tenga un televisor paga un aproximado de 128.000 pesos chilenos anuales. 128.000 pesos anuales. Eso es 128.000 pesos anuales que tú pagas por tener un televisor en tu casa. Y esto ha sido desde el principio de la BBC. Esos son como 11.000 pesos al mes por tener este tipo de televisión pública. Por tener este tipo de televisión pública. Y eso es bastante. Es aproximadamente por acá lo tengo anotado, pero es una suerte de 80%, 75% de los ingresos de la BBC. Por tanto, eso te asegura una cantidad de ingresos bastante estable. Primero, lo que por ejemplo en el caso de TVN no se aplica, porque recordemos que TVN se financia netamente por autogestión, por publicidad. Entonces los ingresos son muy variables dependiendo de ciertos años, ciertas coyunturas, y eso ha hecho que probablemente entre muchos otros factores TVN esté pasando por un periodo turbulento. Aquí tú tienes un ingreso fijo. Aquí se habla de un ingreso fijo, es un ingreso fijo de hecho, que es mayoritario, y eso te permite además, al estar financiado por parte de la población, no depender del gobierno de turno, no depender de los vaivenes finalmente del Estado, y bueno, finalmente tener una televisión que permita un financiamiento bastante más estable. Ahora, si eso no lo aplica a Chile, muchos expertos dicen que es muy complejo desde un punto de vista
casi social, porque sería agregar un impuesto a algo que la gente asume desde toda la vida, que finalmente tener un televisor. Tú por tener un televisor basta comprarlo y no tendrías por qué pagar un impuesto, claro. Finalmente. Basta con tenerlo, que ya muchos televisores son bastante caros, con tenerlo solamente para que tú puedas acceder a la televisión, no pagando un impuesto extra, sobre todo para mantener una televisión pública que muchas veces es un factor donde se da mucho para el debate, para el reclamo, etcétera, etcétera. Pero el de la BBC yo diría que es un ejemplo paradigmático, bastante lógico, y otros ejemplos que se repiten son muy similares. Alemania, Italia, por ejemplo, la televisión danesa, son ejemplos también sustentados en el canon, con pequeña inversión y subvenciones estatales, donde hay también pequeños espacios para la publicidad. Esto no es solamente estatal. En Alemania, por ejemplo, hay 20 minutos diarios permitidos para la publicidad, pero lo que también hace que se generen ingresos también por otro costado, digamos. Claro, pero al final, en el fondo, en todos estos modelos lo que hay es un impuesto que se paga, que financia directamente a las televisoras públicas. Exacto. Y por lo tanto, eso es el grueso del financiamiento. Eso es el grueso del financiamiento, pero mira, yo también ahí iba a aportar un matiz, porque efectivamente el grueso del financiamiento, pero también se está discutiendo si este modelo va a seguir siendo eficaz y va a seguir siendo un modelo de proyección hacia el futuro. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy por hoy la televisión, el debate entre televisión pública y televisión privada suma un nuevo elemento que son las nuevas formas de ver televisión. Claro. Por tanto, ese debate entre dos mundos que más o menos son antagónicos, ya está quedando un poco en el pasado, porque finalmente la gente está accediendo a otras maneras de ver televisión, con Netflix, con Amazon Prime, con HBO Prime, etcétera, con Apple en el futuro, que también va a salir a competir con Netflix. Por tanto, ya el canon está siendo cuestionado, en el sentido de que si realmente a futuro se va a seguir ocupando, la gente va a querer gastar la plata probablemente en un modelo de televisión que se le acomode más a su vida, que es la televisión que nos ofrecen estas plataformas, digamos, más de multisistema. Por tanto, claro, este canon de alguna manera sigue siendo una suerte como de reserva, de base para lo que es la televisión pública, pero me parece que puede ir con el tiempo cambiando y mutando hacia maneras un poquito más divididas de hacerlo. Ahora, esos son los ejemplos más idílicos. ¿Cuáles son? Sí. Porque también hay países que, como Chile, han tenido problemas con sus televisiones públicas y que hoy día incluso también están en momentos críticos y de analizar qué modelo van a tener hacia adelante, digamos. Exactamente. Mira, el ejemplo yo creo que ha seguido un poco más de cerca Chile, hasta donde se entiende y donde se ha desprendido de lo que son el proyecto de ley que está trabajando la moneda para transformar la ley orgánica de TVN, que tiene que ver con su directorio, con su financiamiento y también con su programación, que es finalmente una programación comercial o una programación más acotada a lo cultural, a lo educativo, etcétera. Uno de los ejemplos que está siguiendo es el ejemplo español, que es un ejemplo bastante cuestionado, que es el ejemplo de TVE, Televisión Española, que durante mucho tiempo tuvo una suerte de monopolio en España, por tanto era subvencionada con el gasto del fisco, el gasto estatal, que le permitía subsistir y prácticamente tener todo el monopolio de lo que era la torta publicitaria. Eso fue cambiando con la aparición de canales privados, con la aparición de televisión de pago, etcétera. Por tanto, España en un momento, y la televisión española, se vio muy afectada en un déficit financiero bastante alto, precisamente porque los canales pagados, los canales privados le habían empezado a morder de esta torta publicitaria y habían empezado a hacerle la competencia a un monopolio que en algún momento era bastante fijo. ¿Y qué pasó ahí? Lo que se acordó fue un sistema bastante particular en el que la televisión española pública se resta de la torta publicitaria, pero a cambio los otros canales, los canales privados, le entregan un porcentaje de sus utilidades. Claro, finalmente, en el entendido de que la salida debiera liberar en el fondo una parte de la torta que va a esos canales. Va a esos canales. Finalmente te favorece que un canal que tuvo fortaleza en su momento, pongamos el ejemplo que TVN acá se restara la torta publicitaria, claramente le favorecería a Mega, Canal 13, a Chilevisión, etcétera, porque tomarían mucho más de esa publicidad, pero a cambio ellos de sus utilidades tendrían que entregar parte de esto para que el canal público sobreviviera. Ahora, eso también tiene la parte en que va a depender mucho de los vaivenes de la industria, de si Canal 13 o Mega, en el caso hipotético que se aplicara en Chile, tuvieran utilidades, por ejemplo. Va a depender mucho de esos factores y es un sistema, la verdad, bastante volátil, si se quiere. Y el otro sistema que también es mirado de cerca, que es el sistema estadounidense, el de la PBS. Que es un sistema más sui generis, si lo un poquito, sí, claro. Es un sistema como que tiene que ver con que, bueno, parte del gobierno federal financia cerca de 350 cadenas repartidas en distintos estados de Estados Unidos, y hay un financiamiento que tiene que ver con donaciones de empresas que tienen más un servicio social, donaciones puntuales de empresas que a lo mejor quieren hacer campañas a través de la televisión. Por tanto, también es un poco volátil, también tiene intereses de lobby, etcétera. Y también en el caso de la televisión estadounidense, lo que ha hecho con este financiamiento, que es un poco más flexible, si se quiere, que tiene que ver con donaciones, es finalmente concentrarse en la parte educativa. Es decir, yo no voy a hacer un canal
que va a salir a competir con las grandes cadenas comerciales que tienen mucho más presupuesto, mucho más llegada, más rating, etcétera. Pero voy a hacer Plaza Sésamo. Plaza Sésamo o Barney, por ejemplo, que es un poco la discusión de TVN. ¿Barney de PBS? También es Barney de PBS. Mira, un dato que uno aprende en este tipo de temas. Pero también TVN está en la misma. Finalmente hacemos un canal que salga a competir con Mega, que salga a competir con teleseries, matinales, etcétera, o finalmente algo mucho más de nicho, que puede ser más sustentable, pero que en cuanto a torta publicitaria o rating es bastante más exiguo, va a dar mucho menos la pelea finalmente. O sea, en el fondo, a ver, si uno dice, acá hay situaciones que están resueltas quizás desde el origen, lo que tú dices, por ejemplo, la BBC, esto es algo que se puede hacer entre otras cosas porque siempre ha sido así. Exacto. Pero es probable que a Chile le interese, por ejemplo, o el modelo español, en el cual hay una especie de pago de los otros canales de aire por no competir en un margen, o bien el estadounidense que busca una mezcla, trata de ser un poco algo mixto, más de, algo más de nicho quizá. Es una mezcla, claro, entre el gobierno que cierto porcentaje público del presupuesto se lo da al canal y donaciones de privados, también telemaratones, etcétera, un montón de cosas que han permitido que igual estos canales de la televisión pública estadounidense destaquen, tengan sus programas como el propio Plaza Sésamo, que es prácticamente una institución, probablemente debe ser de los programas estadounidenses más conocidos fuera de Estados Unidos, y con mayor influencia por lo demás. Por tanto, igual te permite alcanzar ciertos niveles, no te resta totalmente lo comercial. Finalmente igual te permite salir a la pelea, entregar un material masivo, de vocación masiva, pero también con cierto contenido más educativo, más cultural, que me parece lo que se pretende para TVN, lo que ha dicho el propio Sebastián Piñera, lo que han dicho algunos políticos como Luciano Cruzcoque, Marcelo Díaz, involucrados también en esta nueva ley orgánica posible para TVN, etcétera. Claudio Vergara, editor de Espectáculo de La Tercera, muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros en La Tercera PM, este tema además que está sumamente abierto, hay que ver finalmente qué es lo que va a pasar. Tiene mucho futuro este tema. Tiene muchísimo futuro, mucho debate. Sí. Y muchísimas implicancias también en la forma en que nosotros conseguimos los medios. La Tercera PM es traída a ustedes gracias a Enel. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para conectarte con el mundo a través de las energías. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel, 5 de la tarde con 22 minutos, vamos a la pausa y al regreso viene Nicolás Vergara con Juan Ignacio Brito y con Francisco Javier Díaz. Vamos a estar analizando qué es lo que está pasando en la derecha chilena, un fin de semana bastante movido y que deja bastante para la proyección cuando se cumple un año también de la victoria de Sebastián Piñera en la segunda vuelta electoral. Esto es La Tercera PM, usted escucha Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián y Nicolás Vergara. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestras ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Los proyectos de Sinergia Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Conoce Barrio San Anselmo, ubicado en Piedra Roja, Chicureo. Casas mediterráneas de 127 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos, desde 8.260 UFs. Para más información visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Trabajemos juntos por un mejor futuro. Realiza un depósito directo en APB en Banchile Inversiones. Completa el tope de hasta 600 UFs anuales y cuenta con importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo de inversiones habitual o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, tu futuro nos mueve. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Ojo, jefe, ayer había que pagar a los proveedores. Ah, sí, chuta. Hablemoslo en un rato más, ya. Jefe, disculpe, se nos acabó el stock de productos. ¿Qué? ¿Pero cómo no me dicen antes las cosas? Es hora de cambiar. Contrata de Fontana hoy el software de gestión empresarial 100% web, ahora a 2.490.000 pesos al año masiva. Llámanos al 800-386-100 o ingresa en defontana.com. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018. De Fontana, es crecer ahora. Porque el tiempo vuela cuando la pasas bien. Haz un upgrade a la clase turista de Emirates. Vuela con Emirates desde Santiago y disfruta de navegar con Wi-Fi desde las nubes, vivir la emoción de los deportes en vivo y mirar estrenos en 3.500 canales. Todo junto a la mejor comida gourmet inspirada regionalmente. Para más información visita www.emirates.cl. ¿Régimen A o B?
¿Acciones o fondos mutuos? ¿Actor o espectador? Si siempre eliges, ¿por qué no elegir cómo invertir tu APB? En la Raimvial, tú eliges dónde invertir y nosotros te entregamos la mejor asesoría. Recuerda que tienes hasta el 28 de diciembre para completar tu tope de 600 UF. La Raimvial. Invertir es simple. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes? Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi. Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música, más 40 gigas para todo lo que quieras, por solo 21.990 pesos mensuales. Además podrás sumar planes adicionales iguales por solo 10.995 pesos. Más información en entel.cl. Entel. Estimados colaboradores, este año quiero que el espíritu navideño viva más que nunca en esta empresa. Por eso, este viernes vamos todos a cantar villancicos. Es broma. El viernes vengan todos a buscar su canasta navideña de telemercados.cl. Dale a tus colaboradores el verdadero espíritu de la Navidad. Regala de aguinaldo canastas navideñas de telemercados.cl para que celebren como corresponde. Pídelas en telemercados.cl o llamando al 02 27 39 000. Telemercados.cl, más de 30 años de experiencia en canastas. Hace ya 20 años Marcelo Ríos alcanzó el Top 1 mundial. Piensa en todo lo que ha pasado desde 1998. Ese mismo año nace MB Inversiones y seguimos fieles a nuestra promesa, coinvertir en los mismos instrumentos que recomendamos a nuestros clientes. Por eso, queremos celebrar nuestros primeros 20 años juntos. MB Inversiones, Fondo de Inversión, Wealth Management, Corredores de Bolsa, mbi.cl. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. 5 de la tarde con 27 minutos, 365 días después, Nicolás Vergara, le vuelvo a decir, buenas tardes, sí. Buenas tardes, sí. Estábamos como a esta misma hora esperando que salieran los primeros cómputos. Usted en esta misma mesa, yo estaba paradito un poquito más allá, en un rincón. Nosotros estamos en el estudio de La Tercera, había un rincón donde estábamos con la gente de Anholzer, le mandamos un saludo, esperando para analizar detalle por detalle cómo se venía la votación. Y cuando empezaron a salir los resultados, todos empezamos a impresionarnos. En la primera y en la segunda, pero en la segunda vuelta fue más impresionante. Don Francisco Javier Díaz, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Don Juan Ignacio Brito, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gusto de tenerlos por acá. Comentábamos antes del programa con Daniela Barca, que estuvo en la primera parte conversando con Sebastián, lo complejo que estaba resultando hacer la pauta política. Porque en términos generales la derecha era la que generaba noticias, la izquierda bastante poca, y cuando se cubría en la lógica tradicional de cubrir sectores, izquierda, derecha, bueno, ¿qué noticias traes de la izquierda, qué noticias traes de la derecha? Y finalmente la derecha se está tomando una gran parte de la agenda en el sentido ese de los sectores tradicionales. Y entonces, de hecho, ya se habla de la bolsonarización, se habla de la derechización de la derecha, si es que eso puede ocurrir, en fin. ¿Qué está pasando? ¿Se está moviendo el eje? ¿La izquierda está agazapada esperando que los propios demonios consuman a la derecha o finalmente el país efectivamente se está derechizando? Son muchas las opciones. Don Francisco Verdía, don Juan Ignacio Brito. A ver, mira, yo creo que pensando exclusivamente en la derecha, el fenómeno de una derecha nacionalista, popular, de cierto pensamiento autoritario, es algo que ha existido desde siempre, desde que existen los partidos políticos, por ahí ya en los 20, 30 del siglo pasado. O sea, Carlos Ibáñez, Pinochet en su momento, Frafra, Kast en la última elección, siempre ha existido este sustrato de tales características. Por tanto, la pregunta al día de hoy es: primero, ¿está creciendo? Segundo, ¿cómo le afectan dos fenómenos que están ocurriendo? Primero, la emergencia de líderes de esta naturaleza en otros países, Bolsonaro, Trump, etcétera, Italia, Austria, etcétera.
Y el otro fenómeno es la creciente apatía y completa desconfianza de la ciudadanía hacia las élites, siendo las élites consideradas la socialdemocracia y la derecha liberal. Entonces, yo creo que ahí está la pregunta, ¿están creciendo o no? O simplemente están saliendo del closet, gente que siempre fue de esta manera y que pertenece a ese 8, 10, 12% de chilenos que comparten aquel ideario. Mi impresión es que es muy temprano para saber si están creciendo o no. Pero sí es evidente que el discurso se está tornando más vocal, más visible y sobre todo sin prejuicio ni miedo de ningún tipo. O sea, lo que vimos de esta diputada el fin de semana es eso. O sea, ¿desde cuándo que no escuchábamos nosotros a alguien decir viva Pinochet en una asamblea y recibir aplausos de ni más ni menos que el partido más grande que existe hoy día en el espectro político chileno? Sí, yo creo que mirándolo internamente, porque claramente también creo yo que hay un efecto internacional importante. Internamente creo que han pasado algunas cosas que explican esto de alguna manera. Uno, creo yo, es que el primer gobierno de Piñera y el gobierno de Bachelet, ayúdenme a explicarlo, hay un grupo de gente de derecha que se sintió decepcionada del primer gobierno de Piñera, y además se sintió alarmada además culpó al gobierno de Piñera por el gran fracaso electoral de 2014, 2015. Y entonces vio que se vino una marea fuerte de izquierda, ¿no es cierto?, sin posibilidades de contención por parte de la derecha, debido a que Piñera habría sido tibio en la manera en que gobernó desde la derecha entre 2010 y 2014. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo yo, hay una cuestión más estructural que tiene que ver con el sistema electoral que existe hoy. O sea, tradicionalmente en el sistema antiguo los partidos competían hacia el centro y tenían asegurados las alas, ¿no es cierto?, tanto por la derecha como por la izquierda. Por lo tanto, no tenían que preocuparse de ese electorado, porque ese era un electorado que estaba en ese modelo, estaba cautivo. Hoy, en cambio, ese electorado ya no está cautivo, es un electorado que está libre a disposición de quien quiera ir a disputarlo, y en este caso está ocurriendo, en el caso de la derecha está ocurriendo que existe un José Antonio Kast y una Acción Republicana que están peleando en ese ámbito, y eso hace que los partidos tengan que preocuparse de esa ala que por mucho tiempo quizás no atendieron y que se sintió desatendida por lo mismo durante mucho tiempo. Entonces, creo que varias cosas están ocurriendo que explican esto que decía Francisco Javier, que yo estoy de acuerdo. Está empezando a surgir una voz que durante mucho tiempo no escuchamos. Sabes que es súper importante lo que dice Juan Ignacio respecto al sistema electoral. Hay un gran, no vas a ponerme latero, pero hay un politólogo norteamericano que estudió Brasil y hace 20 años anunció, en cierta forma, cómo estos liderazgos del tipo Bolsonaro era muy fácil que emergieran producto del sistema electoral. Vale decir, distritos grandes, de amplia magnitud, o sea, de muchos diputados que se eligen en cada distrito y muy grandes geográficamente. Entonces él decía, lo que va a terminar ocurriendo es que tú vas a ir a buscar estos extremos además que se movilizan en mayor proporción porque sus preferencias son más intensas que los moderados. Y él lo ponía con ejemplo, decía, nacionalistas, sindicalistas, por Lula comprende este fenómeno hace 15 años y, ¿no es cierto?, y da el sorpaso en la izquierda, y evangélicos, y nombra a los evangélicos hace 20 años. Entonces acá está ocurriendo algo similar y yo creo que José Antonio Kast en ese sentido tiene una estrategia muy inteligente. Él dice, yo no quiero diputados, yo no quiero una lista, yo no voy a hacer una lista de nada. Él sabe que dentro de la lista de RN o de la UDI le basta entre los 8 o 10 candidatos que hay por cada sector que uno de ellos haga campaña con él. ¿Por qué? Porque esa persona se va a diferenciar dentro de la lista. Como hoy día sales con 10 o 12%, esa persona se va a diferenciar yendo con Kast en vez de ir con Alfredo Moreno, Lavino o el que sea de la derecha liberal. Entonces esto efectivamente es uno de los efectos no pensados y algo perverso de un sistema electoral proporcional de alta magnitud. Claro, porque por ejemplo Camila Flores es diputada por el distrito, por el distrito 6. El distrito 6 es inmenso, elige 8 diputados. Claro. ¿Alguien hoy día podría decir a ciencia cierta que Camila Flores, si es que pasara algo que, digamos, por las declaraciones de los dirigentes de RN es impensable, saliera del partido y ella se repostulara, no sacaría 10% de forma independiente que le basta para asegurar la reelección? Pero ojo, es que de forma independiente puede que se la coman las listas. Que el juego de listas se la coma. Ojo, o sea, Andrés Velasco perdió con 12%, no recuerdo cuánto. O sea, las listas compitiendo te pueden comer. Tú tienes que mantenerte dentro de una lista. Depende del número de candidatos, pero hay un umbral complejo. Y ahí, pero tú te mantienes dentro de una lista, claro, y ahí pero antes te destacas frente a los demás. Pero antes el umbral complejo, si tú veas como independiente, era 33%.
33%. No, de acuerdo. Hoy día un 10 es atractivo, un 10 es súper atractivo, y si además, para añadir a lo que dice Pancho, ojo con si el 10% va dentro de una lista, es más atractivo. Ese tipo salió. O sea, y es más atractivo para el partido, le permite sumar, le permite... Estando completamente de acuerdo, el problema de base no es ese, sino que es el reestritaje y el aumento del número de diputados, porque tú podrías tener un sistema binominal con el número de diputados y los umbrales caerían igualmente. O sea, no tiene que ver con la proporcionalidad, sino que tiene que ver, como decía Francisco, tiene que ver con el número de plazas a llenar. Por ahí entra el punto, y yo te diría que es más que en un sistema binominal, probablemente los independientes tendrían algo más de opción en términos de cómo se eligieran. Sí, volviendo a la derecha, creo yo que la voz que está surgiendo, yo tiendo a estar en desacuerdo cuando se dice que esa es una voz solamente autoritaria. Yo creo que lo que está resurgiendo es una voz conservadora. Y eso sí que... ¿Será conservadora? Yo creo que es muy conservadora en muchos aspectos. Digamos, la bancada cristiana, esto que decía Pancho también de los evangélicos en Brasil. El propio Bolsonaro, si uno mira a Bolsonaro, ¿qué es lo que es? Es un tipo conservador en lo valórico, liberal, quería poner a José Piñera, el hijo de ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Liberal en lo económico, nacionalista en términos de la concepción del Estado que tiene y la proyección del Estado en la sociedad internacional, y muy estricto con la corrupción y mano dura con la delincuencia. Eso es, no sé, eso es casi Reagan o Thatcher, digamos, ¿no es cierto? Traído al siglo XXI. Pero en el conservadurismo del siglo XXI quizás. Sí, pero Juan, y de hecho hay gente que lo trata así. O sea, pero estando de acuerdo en lo general, hay algunos hechos formales que te cambian un poco ese análisis. Jair Bolsonaro, si uno revisa sus dichos económicos hace a contar de 2 años hacia atrás, no tiene nada que ver con lo que hizo hoy día. Bueno, por supuesto. Eso tiene que ver con... Trump fue demócrata. Y tiene que ver... O sea, lo que pasa es que yo no sé si esa derecha la definición de conservadora es la que me complica en ese sentido. Porque tengo la impresión de que probablemente en la propia bancada evangélica de Renovación Nacional uno encuentra gente mucho más partidaria de un mayor rol del Estado en un montón de materias. O sea, tampoco hay una unidad de ideas. Lo que pasa es que el conservadurismo, si lo entendemos bien, el conservadurismo no es una ideología, esa es la verdad. El conservadurismo es una actitud. O sea, eso lo decía, para seguir citando politólogo, o sea, al filósofo Michael Oakeshott, ¿no es cierto? Él decía, escribe, ¿no es cierto? La actitud conservadora es una actitud. No hay una ideología conservadora, como si hay una ideología liberal, una ideología socialdemócrata, una ideología progresista, que es pareja en todas partes del mundo. El conservador lo que responde es a la tradición, ¿no es cierto? Lo que pretende rescatar, conservadores de izquierda, digamos. Lo que pretende rescatar es una tradición. Y como las tradiciones son locales, nacionales, eso hace que los conservadores a menudo hay un maridaje, una cercanía entre conservadurismo y alguna forma de nacionalismo. Porque lo que se quiere es rescatar una tradición propia. De acuerdo, a ver, pero hay un riesgo de que finalmente, ya que estamos discutiendo si el gobierno es de derecha o de extrema derecha y que se estén discutiendo con estos clivajes, finalmente no nos encontremos con que el país completo sea el que se está moviendo hacia allá. Mira, a ver, acá hay un punto que yo sé que puede sonar mal de muchos, pero es cierto, a nosotros, a la socialdemocracia, a la izquierda, nos duele que ganen estos personajes, pero a la derecha liberal los mata. O sea, tú ves los principales damnificados políticos con la emergencia de estos personajes son la derecha liberal. Mira Trump cómo se comió al partido republicano más centrista. O sea, lo que hizo con McCain fue, de hecho, ¿te acuerdas cuando lo criticaba? Y en general hoy día el Tea Party quedó al centro, quedó a la izquierda de Trump, y así están surgiendo liderazgos en aquel sentido. Lo mismo está ocurriendo a Macron hoy día, ¿no es cierto?, en Francia. Lo mismo le ocurrió, lo que puede estar ocurriendo en España, etcétera. O sea, estos movimientos terminan desplazando a esta derecha liberal. Y claro, la izquierda se supega y se recompone y pasará malos ratos por un tiempo, pero se recompone. Entonces lo que me preocupa es eso, aquella derecha liberal comprometida con la democracia, con los valores de la diversidad, con el multilateralismo, y que de repente te sale. Pero la izquierda tiene lo suyo con el Frente Amplio.
Sí, pero yo creo que los fenómenos tipo Frente Amplio en Chile, Podemos en España, etcétera, yo creo que son más bien cuestionamientos a los liderazgos y a sus historias muy recientes de connivencia con el poder antes que una ideología muy distinta. Yo creo que es un fenómeno algo distinto. Sí, yo otra cosa que yo destaco aquí es que a mí me parece injusto con estos grupos, porque son diversos. Uno cree que son homogéneos, pero la verdad que son diversos. Muy. El apelativo que a menudo se usa, el prefijo que se usa para calificarlo, ¿no es cierto? Que el ultra, el posfascista o neofascista, claro. No me acuerdo lo que decía ayer Carlos Peña. A mí me parece injusto eso, me parece injusto desde dos perspectivas. Primero, desde un punto de vista de equidad, digamos, de plantearnos en el debate. En primer lugar, porque cuando yo califico a alguien de ultra, de posfascista, neofascista, estos son todos prefijos o adjetivos peyorativos, ¿cierto? Por lo tanto, me estoy poniendo yo, cuando uso esos calificativos, en una situación, una posición de altura moral superior. Yo estoy hablando desde la superioridad moral respecto a estos grupos y eso inclina la cancha. O sea, uno escucha, por ejemplo, que aquel que se opone a cualquier tipo de aborto es ultraconservador. De hecho, eso es lo que se le decía al juez Kavanaugh en Estados Unidos. Ultraconservador, el principal argumento era que quizás diera vuelta el veredicto de la Corte Suprema sobre el aborto. Entonces era ultraconservador. Ahora, uno no escucha que es ultraliberal o ultraprogresista aquel que propone el aborto libre, por ejemplo. Simplemente escucha que es liberal o es progresista. No ultra, no usamos ese adjetivo, ese prefijo para hablar de esa gente. Y no lo usamos porque es un prefijo peyorativo. Entonces, no es una cancha equilibrada para el debate cuando se usa ese prefijo, porque es un prefijo que predispone. Entonces yo creo que es injusto hablar de esa manera. Y además es desinformado, creo yo, porque si es que hay algo que esa mirada encarna, es una tradición intelectual, filosófica, centenaria o milenaria incluso, podríamos decir, con grandes exponentes, con gente muy importante en el ámbito de la intelectualidad, etcétera, etcétera. Entonces, habla mal de la tolerancia que dicen profesar ciertos sectores que usen este prefijo y usen estos adjetivos, porque al final de cuentas muestra que no quieren discutir o no están dispuestos a discutir una igualdad de condiciones con esos grupos. Ya está bien, pero cuando una diputada del partido más grande de Chile le hace un homenaje a Pinochet y saca aplauso, tampoco le vamos a poner una medalla a nosotros, pues ella solita se fue a colocar en ese último nicho. Yo estoy de acuerdo que haya gente que está en contra. Pero lo que hay que, y uno tiene la posibilidad de políticamente etiquetarla. Gran parte de la política es etiquetar, ¿no es cierto?, al oponente y decirle, oye, ¿sabes qué? Se te pasaste como 2 estaciones más allá de un sano conservadurismo y nacionalismo. De acuerdo, pero de nuevo tengo serios problemas con las orejas y con estas cosas que me han puesto, pero bueno, en fin. Pero el tema es que yo creo que naturalmente si es que yo apelo a un debate racional, las caricaturas, los eslóganes, los motes están de más. Entonces es fácil motejar a alguien y dejarlo, ponerle una cajita, ¿no es cierto? Y decir, este señor está en esa caja, no sale de esa caja y pertenece a esa caja. Y eso me facilita a mí, entre comillas, ganar el debate. Pero y legítimamente, creo yo. Pero también hay gente a la que le queda cómoda que eso ocurra. O sea, definitivamente ponerse en un marco de ayuda, po. Es verdad. No, sí, acá hay un tema es bien especial esto, porque la diputada y otros, ¿no es cierto?, les sale cómodo ponerse en ese marco que les asegura un 8 o 10%, destacar en su lista y ser elegido. Es ahí el problema, y yo creo que ahí un poco la amenaza que muchos ven en esto. Cómo tú a través de estos discursos, más bien, algunos dicen discursos de odio, otros de discursos reivindicando figuras detestables del pasado, otros dicen discursos ultraconservadores, como ocupando el prefijo que alude Juan Ignacio, logra rédito electoral en un sistema proporcional parlamentario que te incentiva aquello. De acuerdo, pero el punto práctico es que cuando se discute sobre, y perdonen por lo majadero, pero creo, cuando se discute sobre si hay un movimiento de derecha o de extrema derecha y el debate público se concentra en eso, finalmente la izquierda pierde espacio. Bueno, lo que ocurre, pienso yo, pero también ocurre en la izquierda. O sea, ayer yo escuchaba o leía al diputado Díaz diciendo que el Partido Socialista tiene que ser de izquierda y nada de estas cosas que con el Frente Amplio, el PPD. Elizalde, y tiene que, o sea, todo menos la DC. O sea, quiere ubicarse a la izquierda y tiene que ser de izquierda, nada de eufemismo y cosas así. Bueno, ocurre lo mismo en otros sectores, quizás tienen menos... Me ha pedido aplausos para Stalin en el Congreso del Partido Socialista. Bueno, pero Pinochet puede ser todo lo de Stalin que quiera, pero Stalin... Sí, un poco menos. Estamos hablando de varios...
menos perspectiva histórica distinta. No gastemos tiempo en eso, claro, que la última polémica de ese tipo fue muy mala. ¿Quién es mejor? Peleó Maradona. Entonces, el tema es que está en todas partes, digamos, esta noción de que hay que ser como lo que uno es, hay que ser de izquierda a izquierda o hay que ser de derecha a derecha, porque efectivamente hay una pelea por ese lugar, y también a la nueva mayoría le salió desde la izquierda una competencia, digamos, que entonces también te desperfila o te obliga a perfilarte de otra forma. Entonces, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, Nico, que quizás el debate, porque también estamos hablando del sector de gobierno y eso tiene mucha más influencia política, práctica inmediatamente. Suena menos el debate de la izquierda, pero yo creo que la lógica, por lo menos, es parecida en términos de cuáles son los posicionamientos que hay que buscar. Ahora es interesante el punto que marca Juan Ignacio, porque Camila Flores está de acuerdo con Juan Ignacio en la intervención, digamos, que de la cual la parte que ha sido relevada es que ella es pinochetista y lo dice sin problema. Ella es toda una intervención para decir que al final tiene que salir que la militancia RN tiene que salir a reivindicar que ellos son de derecha y que no son de extrema derecha, sino que la derecha es constituyente y que no pueden aceptar el mote de extrema derecha. José Antonio Cast, de otra perspectiva, también él dice, oye, yo soy la derecha y acá hay una derecha light. O sea, hay una pelea discursiva que también uno podría asimilarlo a la izquierda. La izquierda también se da definitivamente. Claro, de que es como el dueño verdadero de la descripción central. Sí, no, y además que en ese sentido te insisto, el que te coloquen en una posición te da la libertad para después tú centrar el discurso. O sea, qué mejor que te pongan el marco y tú mover el marco. Y es un poco lo que probablemente va a intentar hacer José Antonio Cast. Por otro, también hay una lógica en mucha gente cercana que dice, mira, a mí podría no gustarme Pinochet, pero no voy a negar de la obra de Pinochet. Y eso también es un argumento que eventualmente es oreja. Hay elementos y que logra, hay muchos que no lo podemos hacer, pero hay que logra separar el tema de derechos humanos del tema desarrollo económico. Entonces... Puede ser, pero yo creo que claro, que ahora el debate de la derecha tiene un poco la importancia de que es el gobierno y que además... ya todo el mundo avisora acá un cierto roce en lo que es uno de los objetivos confesos del actual gobierno, que es reelegir a alguien de la coalición para que mantenga la senda de reforma. Entonces yo creo que ahí van a tener un problema. O sea, Cast por una parte, los derechistas más centristas por la otra, el gobierno se va a meter en esta pelea o no se va a meter en esta pelea. La primera dama ayer tuvo palabras explícitas al respecto. Va a ser entretenido. Y Cast salió navegando. Ahora, en ese sentido, yo, Juan Ignacio, quiere plantear algo, pero déjame dejarte un punto ahí. A ver, en el fondo, cuando estamos hablando de derechización, hoy día en la mañana conversábamos con el diputado Guillermo Ramírez, diputado vicepresidente de la UDI, pero de la lista derrotada, digamos, y él decía que cuando el diputado Ignacio Urrutia dice que va a haber más diputados que se van a ir al movimiento de José Antonio Cast, que entre paréntesis no tiene muchas ganas de recibirlo, porque claramente acá es mucho más cómodo no tener partido. En ese sentido yo creo que lo ha sido visionario. Probablemente el ejemplo ciudadano le ha servido para entender con las complejidades de ello, pero que el tema pasaría más por los diputados de Renovación Nacional que se pudieran ir al movimiento de Cast. Yo no sé, yo creo que hay que mirar las elecciones de la UDI, según creo yo, la mal llamada disidencia es la que perdió. Se dice que perdió la disidencia, claro, disidencia respecto a de la directiva, pero en realidad, si uno mira a Jacqueline Van Rieselberghe, por ejemplo, ¿quién es el disidente realmente del corazón de la UDI? Ganó, perdió en Santiago, ¿no es cierto? Ganó en el sur, es una rebelión del sur y algo del norte, ¿no es cierto? Pero básicamente una rebelión del sur. Lo que ocurre es una elección gracias a la enorme diferencia que sacó en el sur. No tiene el apoyo de ningún coronel. Ninguno, ¿no es cierto? Y entiendo que parlamentario, en contra, el que tenía se le fue. En contra, varios, ¿no es cierto? Ya sea explícitamente como Coloma o Jovino Nueva sacándose una foto y cosas así, ¿no es cierto? Y además no cuenta con la simpatía o tiene menos simpatía con el gobierno, digamos. ¿Quién es el disidente aquí? ¿Quién ganó en realidad? La disidencia en realidad era mucho más parecido, a pesar de que estamos hablando de la UDI y hay 10.000 consideraciones que hacer, mucho más parecido a una derecha liberal que la postura de Jacqueline Van Rieselberghe. De nuevo ahí creo yo que hay una suerte de rebelión conservadora y yo creo que no son muy comparables por eso mismo las elecciones de hace 2 años con respecto de estas.
cosas. O sea, en esas elecciones, si bien hubo una división fuerte y hubo un triunfo muy claro de Van Rieselberghe, sí contó ella con el mainstream del partido a su favor. Esta vez creo yo que ella fue en contra del mainstream de su partido, y hay un liderazgo que son distintos. Yo creo que esto es mucho más, entre comillas, nueva derecha que lo que ha sido en otros lados. Yo creo, si yo sin tener vela en este entierro, yo si fuera gobierno yo estaría satisfecho con el triunfo de Jacqueline Van Rieselberghe, porque en cierta forma te permite poner un dique hacia Acción Republicana con alguien de un partido que sabemos por dentro está muy contenido. O sea, los diputados, como dices tú, los personeros de gobierno de la UDI, son más bien del otro ala, el ala perdedora. Entonces, ella presenta este partido que no controla 100%, porque es un partido en disputa, ganó por poco, tiene que comportarse de manera más institucional. Y fueron a buscar entonces al quien está más a la extrema derecha de este partido, sin que haya peyorativismo en ese apelativo extremo, básicamente geográfico. Y Jacqueline entonces te pone ahí un cierto dique de contención hacia Kast. Yo creo que eso es importante si es que la logran evidentemente hacer que trabaje para el lado de la derecha más centrista. Y respecto de RN, yo creo que claro, el RN es un partido mucho más diverso. O sea, la verdad es que en RN hay absolutamente de todo. Y por lo tanto la gobernabilidad de RN es en ese sentido un poco más difícil o extraña, incluso diría yo. O sea, en el RN hay absolutamente de todo. Es mucho más clientelar, ojo. Es mucho más clientelar. O sea, las noticias que uno tiene de diputados de RN llamando al intendente para que vean el portero de la seremía de no sé dónde. RN es bastante más clientelar porque es muchísimo más diversa y nace diversa y sigue siendo muy, muy distinta. Por lo tanto, creo que yo estoy de acuerdo en que acá lo último que le conviene es empezar a arrestar gente de ese lado. Claro. Que además le genera un flanco molesto para él mismo, o sea, va a generar problemas. O sea, yo creo que para él lo que conviene, como decía Francisco, es el tener bases puestas dentro de esos partidos. Claro. Y en eso ha sido bastante hábil. Y yo entiendo que esa es su estrategia. Claro. Y además las complejidades de administrar un partido político hoy día, o sea, de constituirlo primero y administrarlo después y mantenerlo vivo. Además, ¿para qué dar explicaciones por lo que hacen otros gallos que no controlan? No, mejor que ellos vengan solitos para salir elegidos. Don Francisco Javier Díaz. Muy bien, pues. Don Juan Ignacio Brito. Hoy día se atendieron casi solo. ¿Dónde va la Vergara? Don Sebastián, ¿nos vemos mañana? Nos vemos mañana, misma hora. Ya viene la noticia en Duna y luego Polo Ramírez en Aire Fresco. Buenas tardes, gracias por estar en Duna.